Bueno, muy bien, aquí estamos en la 99.9 en esta mañana de Mar del Plata. David Mielnik es abogado, magíster en Derecho Penal, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Itela. Ha hecho una creación, creó un algoritmo, una inteligencia artificial, que dicen permitiría amplificar las capacidades de jueces y abogados. David, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, José Luis. Gracias por interesarse por mi investigación. Sí, me preocupó algo que es un título de los medios, ¿no? Pero Sí, donde dice algoritmo que puede revolucionar la justicia penal. sí, puede ser que sea un poco inexacto. Claro, eh, digo, el pensando en título. cómo tiene que funcionar un algoritmo, ¿no? En función de qué. Cuéntenos. Bueno, mira, te cuento. Primero, lo que sí me gustaría aclarar es que digamos, mi visión del derecho es que es una construcción colectiva, digamos, no es que viene un iluminado o una iluminada y nos va a Ujú. revelar y nos va a revolucionar la justicia o nada. No, el derecho se construye diariamente con el trabajo de muchas investigadoras, investigadores, juezas, jueces, abogados, y este es simplemente un aporte más que estoy contento de haber podido hacer y que mi idea es que funcione como invitación para que otros colegas se involucren también en la investigación así empírica y computacional y aprovechen la tecnología para estudiar el derecho de otra manera, ¿no? Claro. Pero sí quería dejar aclarado eso. También lo que tendría que aclarar es que yo no creé el algoritmo, ¿no? El algoritmo como función matemática de aprendizaje automático, de machine learning, es algo que existe, bueno, la inteligencia artificial como tal existe por lo menos desde los años 60, y son funciones matemáticas, digamos, ¿no? Lo que yo hice son funciones matemáticas que se aplican a un montón de cosas hoy en día, cada vez a más. Lo que yo hice sí, que creo que ese en todo caso puede ser mi aporte, es haberlos aplicado para responder preguntas sobre el derecho, y en particular el derecho penal argentino, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aclarado eso, si querés te puedo contar un poco de qué Sí, se sí, trata por la favor, dale. investigación. Bueno, quizás por ahí, no sé, ¿vos sabés lo que es el aprendizaje automático, el machine learning, o querés que te No, no, comente no, un a poco? ver, más allá de mi persona, hay gente escuchando esta radio y muchos de ellos son profesionales del derecho, así que Bien. vayamos por partes, decía Jack el Destripador. ¿Qué es el machine learning? Sí. Bueno, entonces, te cuento a vos, a la audiencia, entonces, digamos, un algoritmo de machine learning, como se lo suele llamar, o de aprendizaje automático, es esto, es una función, en principio matemática, pero que aprovecha el poder de cómputo de las computadoras modernas, que tiene la capacidad esto de hacer algo parecido a lo que podríamos llamar aprendizaje, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿no? La idea básica es, como yo lo suelo explicar también a colegas y profesionales, por ejemplo, uno tiene observaciones de perros y elefantes, ¿no? Entonces uno le dice al algoritmo, le puede ir indicando, bueno, esto, por ejemplo, es un elefante, pesa tanto, tiene trompa, tiene este color, tiene este tamaño, lo que sea. Y este es un perro, ¿no? Tiene otro tamaño, otro peso, ladra, tiene un hocico diferente, etcétera. Uno le provee entonces al algoritmo quizás miles de observaciones de perros diferentes y de elefantes diferentes, diciéndole, este es un perro, este es un elefante, y lo que va a poder hacer este algoritmo de aprendizaje automático es finalmente identificar qué es lo que hace que un elefante sea un elefante y un perro sea un perro, ¿no? De modo tal que si yo después le expongo al algoritmo a un animal y no le digo qué es, me va a poder decir es que es un perro o es un elefante, ¿no? Entonces esa es, digamos, la idea básica, un ejemplo un poco pavo, pero por ahí sirve para entender que la misma idea se puede trasladar a las sentencias judiciales, ¿no? Por ejemplo, eso fue lo que yo hice, lo que en definitiva armé, es una base de datos bastante extensa con más de 40.000 sentencias, que son en principio todas las sentencias que publicó el tribunal que yo estudié, que elegí Ujú. un tribunal, no por nada en particular, podría haber elegido otro, podría haber sido un tribunal no penal, pero bueno, yo elegí ese porque por algún lugar había que arrancar, Ujú. y entrené entonces, ¿no? Como se suele decir, esto expuse al algoritmo a estas alrededor de 45.000 sentencias, algunas de las cuales le habían dado la razón a la persona que estaba litigando y otro en otro grupo de casos no le habían dado la razón. Entonces, de esa manera, el algoritmo, después de entrenarse un rato, pudo identificar, o esta era por lo menos la hipótesis de que lo iba a poder hacer, pudo Claro. identificar qué es lo que hacía que un caso tuviera más chance de ser aprobado o rechazado por el tribunal, ¿no? Claro, eso, digamos, a mí lo que me interesaba
más allá de poder predecir en un caso futuro, bueno, si yo ahora, como en el caso del perro o el elefante, ¿no? Si yo ahora le pongo un nuevo caso y no le digo cómo va a resolver el tribunal, el algoritmo sería capaz de responderme a esa pregunta, descubrí que sí, y con muy alta exactitud lo puede hacer, pero más allá de eso, a mí lo que me interesaba era mirar adentro del algoritmo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que te hace a vos? Digamos, para personalizarlo un poco, ¿qué es lo que te hace a vos? Algoritmo, decir que este caso va a ser aceptado o va a ser fallado en favor del recurrente o va a ser rechazado, ¿no? Y de esa manera uno puede aprender mucho sobre el derecho, que es en definitiva lo que a mí me interesaba hacer, ¿no? Ahora, decime, en este sentido, ¿no crea de alguna manera un camino también para, no sé, para evitar, por ejemplo, un juzgado? Que alguien diga, bueno, a ver, si yo miro cómo funciona este juzgado, Sí, puedo intentar cambiar, puedo tomar esa jurisprudencia y decir, mire, ustedes sistemáticamente en esto fallan de esta manera, considero que es sí, contrario al derecho de mi claro. defendido. Exactamente, José Luis, así como lo estás diciendo, digamos, la idea de las aplicaciones prácticas pueden ser muy variadas, pero bueno, en principio quería que las abogadas, los abogados, cuando litigamos ante cualquier tribunal, una de nuestras primeras responsabilidades es conocer un poco cuál es, como decía, la jurisprudencia de este tribunal, ¿no? Eso, claro, uno puede leer 1, 2, 3, 10, 20 fallos del tribunal para conocerlo, pero siempre se va a quedar corto. Hoy en día los tribunales producen una cantidad de sentencias mensuales que es impresionante. Entonces es muy difícil conocer, digamos, realmente, más allá de la evidencia anecdótica, un poco subjetiva, cómo viene fallando un tribunal. Y entonces sí, una de las aplicaciones, como recién decías, es que una persona utilizando una herramienta similar a la que yo preparé, podría conocer con muy buen detalle, digamos, cómo viene siendo la jurisprudencia del tribunal al que se Claro. enfrenta, y como decís vos, si considera que no viene fallando conforme a derecho, a la justicia, entonces tendrá mejores herramientas para lidiar con eso. Y al mismo tiempo le permite también a las juezas, a los jueces, hacer una revisión sistemática de cómo vienen decidiendo ellos mismos, si hay algo, cosas que se les estén pasando, ¿no? Porque uno depende actualmente mucho de su propia memoria, de sus asesores, pero también a las juezas y los jueces les resulta imposible abarcar toda la producción judicial, jurídica de Claro. Argentina. Y para que haya un verdadero diálogo, como volviendo a lo que decía al principio, para que el derecho sea una verdadera construcción colectiva, uno tiene que poder dialogar, y primero, por supuesto, entonces conocer qué es lo que está ocurriendo en otros tribunales del país, y esto, bueno, es una herramienta que puede permitir eso también, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y qué recepción ha tenido en el ámbito propio, digamos, de la práctica del derecho algoritmo? Bueno, lo más importante para mí es que ha recibido mucho interés, que es lo que más me importa, ¿no? Porque en definitiva, digamos, lo que yo hice es simplemente abrir una ventanita para decir, esto es posible, esto se puede hacer, y para invitar a abogados actuales y futuros a involucrarse también en la adopción de herramientas tecnológicas para estudiar derecho, ¿no? Lo que suele haber, bueno, los abogados muchas veces estamos, digamos, a veces incluso elegimos la carrera de abogacía porque no tiene matemática, porque no tiene algunas materias con las que no nos solemos identificar demasiado, pero mi apuesta es a que la informática, la tecnología, la inteligencia artificial también, pero no solamente eso, inteligencia artificial es una herramienta más de una caja de herramientas mucho más vasta, y tampoco es, más allá de su glamour, quizás no es la única ni quizás la más eficiente para resolver todas las preguntas. Lo importante es hacerse buenas preguntas y buscar la mejor herramienta para responderlas. Pero nada, mi apuesta entonces, como te decía, es a que nos reconciliemos, digamos, con la matemática, con la estadística, con la tecnología, porque mi impresión es que el derecho tiene todo para ganar de eso. Estamos muy atrasados comparativamente incluso con otras ciencias sociales. Los cientistas sociales vienen usando hace muchísimo tiempo herramientas así de minería de datos, de ciencia de datos, incluso de inteligencia artificial, para evaluar el comportamiento político, etcétera, o estudiarlo. Y los abogados realmente tenemos mucho que aprender de eso, me parece. Todas las posibilidades están abiertas, así que un poco mi apuesta era eso, a que abogadas y abogados, así como se forman en los códigos, digamos, civiles, penales, etcétera,
que también empiecen a formarse en el código de programación, ¿no? Que le perdamos el miedo. Programar ya no es lo mismo que hace 20 años, No, claro. muy accesible, y tenemos un montón de cosas para hacer, ¿no? Con eso. Bien. Bueno, genial, genial. Te agradezco muchísimo, que tengas una Muchas buena gracias jornada. a usted. No, por favor. Muy buen día. Bueno, Gracias David por Mielnik es abogado, magíster en Derecho Penal. Bueno, la informática, la tecnología, todo lo abarca, todo lo cubre, ¿no? Estas son algunas de esas cosas que a veces vemos en las grandes producciones de Hollywood referidas al tema de lo que significa un juicio, de lo que significa enfrentar un jurado. Bueno, herramientas. Interesante, realmente interesante. Ya continuamos.